Hola amigos y amigas, soy Rubén de Masai Adventures Channel y esta vez les invito a una nueva aventura. Exploración por las fortificaciones republicanas del Col de Balaguer. Si quieres saber todo sobre este interesante lugar, acompáñame hasta el final. Empezamos con una de las estructuras más importantes de las fortificaciones del Col de Balaguer, el iglú. Es conocido así por su forma y, al contrario de lo que muchas personas creen, no es un nido de ametralladora, sino un simple puesto de observación para corrección de tiro y artillería que mantenía al observador a salvo de los tiradores enemigos que buscaban precisamente matarlo, para que la artillería enemiga quedase desorientada, ya que antiguamente se precisaba un observador para dirigir el tiro o para coordinar la defensa a lo largo de la línea de trincheras también. Aquí tenemos una línea de trincheras que conecta con todo un entramado complejo a lo largo del barranco y se puede apreciar que la vista del iglú está cubriendo hacia Valencia. La estructura tiene una pequeña chimenea, techo cónico, una pequeña entrada y en principio, en su momento cuando esto estaba limpio, la persona debía poder pasar perfectamente por aquí. Aquí se ve que tenían, esto parece algún tipo de asiento para que la persona se sentase. Después comunicaba con otra trinchera que seguía por este lado. Eso dice que la posición parece ser que seguía. Y ahora vamos a meternos. La verdad es que el espacio es bastante pequeño, ¿eh? La posición seguía un modelo estándar. Según encontré, parece que se utilizaba un modelo en su construcción, porque todas eran iguales. Y aquí se tiene la panorámica que tenía el observador, que como se ve podía observar perfectamente todo a su alrededor desde la altura y ver aproximarse al enemigo desde Valencia. Había un revestimiento de placas de concreto. Aquí se puede ver que se usó ladrillo también, pero la estructura está muy bien reforzada. Y aquí tenemos el pozo de ventilación, mejor dicho, más bien una chimenea. Y en general, existían varios observatorios como este a lo largo de toda la línea defensiva establecida en esta montaña. Sin embargo, el iglú no se encontraba completamente aislado, sino que tenía una posición defensiva que en este caso estaba encarando hacia el lado de Valencia, previniendo un avance franquista por este lado. A pesar de los estragos del tiempo, se pueden ver los corredores y pasillos de trincheras todavía visibles, aunque cubiertos de escombros y maleza. Aquí empezamos con uno concretamente, aquí se puede ver, y después el recorrido sigue por aquí, para que con la maleza no se pueda apreciar. Ahora sí, aquí lo pueden ver, que continúa hasta arriba, y cada tantos metros el personal republicano disponía de estos refugios que les servían para cubrirse en caso de bombardeo, entre otras cosas, y también para tener sus pertrechos a mano y a salvo de los bombardeos aéreos. Y aquí se puede apreciar el trazado justo al lado del refugio, cómo las trincheras seguían un trazado en zigzag
y había puestos de tirador tallados en la roca viva o incluso reforzados con la técnica de piedra seca para dar posiciones a los tiradores, que da la impresión podían estar completamente erguidos dentro de la trinchera sin estar visibles y colocarse en el puesto de tiro. Existieron en general varios tipos de trincheras realizadas con mayor o menor complejidad y reforzamiento de materiales, dependiendo de si estaban pensadas para hacer una posición de repliegue o una posición defensiva que debía amortiguar y detener el avance franquista. En general, las defensas del Col de Balaguer fueron hechas en dos fases. La primera, al principio de la guerra, se hizo de cara al mar para detener un posible desembarco franquista. Pero a medida que avanzó la guerra, y concretamente tras la ofensiva de Aragón, en la que las tropas franquistas consiguieron llegar hasta el Mediterráneo en Vinarós y partir el territorio republicano en dos, se empezó a hacer defensas de barrancos como este, que defendían este paso natural desde Valencia hasta Barcelona, mirando precisamente hacia Valencia, que era de donde podían provenir las tropas franquistas. Aquí está la posición. Y aquí el refugio, en el que se puede apreciar un reforzamiento de mampostería con material que buscaba reforzar la estructura, lo cual indica que esto era una posición defensiva principal que buscaba amortiguar el ataque del enemigo y rechazarlo. En el caso de algunas trincheras como estas, que están cubriendo un barranco, se pensaron para dirigir el avance del enemigo hacia los pasos naturales del barranco, que siguieran, intentaran probar suerte por la desembocadura en el fondo del barranco, intentar avanzar, mientras seguían siendo castigados por las tropas republicanas desde los puestos de tirador que tenemos a lo largo de toda esta línea de trincheras. En el caso concreto de barrancos como este, se ve que la posición era para ser defensiva estable. Se reforzó con material proveniente de la zona, principalmente sillares y piedra seca, o piedra unida con cemento, con materiales de unión. Y aquí se puede ver una posición de tirador al completo. Se puede observar, esto en su momento cuando estaba limpio, el soldado debía poder estar completamente erguido de pie para poder cubrir esta zona del barranco, prácticamente toda la zona del mirador. Toda la montaña se encuentra cubierta por esta línea de trincheras. He encontrado unas dos líneas de trincheras paralelas, cubriendo una a la otra, defendiendo la posición. Concretamente, hacia este barranco, dando cara hacia Valencia. Y esto es solo el principio. Aquí hay un tramo de la trinchera que hemos podido bajar para que la puedan ver. Cómo se podía avanzar completamente. Y aquí tenemos los restos de un refugio. Para que vean cómo era la línea defensiva que tenían los republicanos aquí, que era compleja en este caso. Hemos logrado entrar a uno de los pasillos de trincheras. Aquí está el refugio. Para que se hagan una idea de cómo es, mira.
De hecho, vamos a dar vuelta a la cámara para que la vean. Como pueden ver, prácticamente puedo permanecer completamente de pie y quedo cubierto por las paredes de la trinchera. Esto quiere decir que los soldados podían caminar completamente a cubierto sin que los viera el enemigo por este lugar. Estamos hablando de una línea de trincheras complejas. He encontrado hasta 2 e incluso 3 líneas, porque después de esta hay otra más atrás aún, de estas características, y esto se ve que es una posición para detener al enemigo, no una posición de repliegue temporal, como también existen dentro de estas líneas defensivas que estamos explorando hoy. Continuamos por aquí para que vean. La posición concretamente, si seguimos, la vamos a encontrar cerrada por un pozo de tirador rectangular como este, que daba plaza a alrededor de unos 3-4 tiradores, calculo yo, de lado a lado, hasta comunicar con el iglú. Vamos a ponerlo así, se ve mejor. Seguimos caminando completamente a cubierto, a pesar de los escombros que existen. Aquí podemos ver un segundo pasillo que continúa por allí. Seguimos avanzando todo lo que podemos. El Col de Balaguer es un conjunto montañoso prelitoral que tiene alrededor de 155 metros de altura, pero es un punto estratégico y un paso natural que controlaba las vías entre Valencia y Barcelona. Y fue por ello que los militares republicanos fortificaron esta posición de manera compleja. Al principio de la guerra se hizo previendo un desembarco franquista, que se comprobó más tarde que los planes existían para realizar el desembarco. En su momento se pensaba hacer desde Vinarós, entre otros lugares, pero después, a medida que fue avanzando el conflicto, y especialmente tras la ofensiva de Aragón, que hizo que el avance franquista llegase hasta las costas del Mediterráneo y partiese el territorio republicano en dos en el pueblo de Vinarós, no muy lejos de aquí, se empezó a hacer fortificaciones de cara hacia los barrancos en dirección a Valencia, previendo un avance franquista desde el continente por el sur. La fortificación fue hecha realmente en dos fases y fue evolucionando a lo largo de los cambios que surgieron en el conflicto. Hoy les vamos a enseñar algunas de estas estructuras, entre las que encontraremos algunas que eran temporales y otras que no lo eran tanto. Entre las estructuras que encontraremos habrá observatorios, llamados iglús, complejas líneas de trincheras, que era un tipo de defensa ya establecida desde la Primera Guerra Mundial o incluso antes, baterías de costa bastante potentes, una de ellas en concreto bastante bien pensada desde el punto de vista estratégico, ya que se pretendía no solamente en su momento, ya que esta batería no pretendía solamente detener un desembarco, sino que incluso se llegó a pensar para detener una progresión de las tropas franquistas desde la zona de Valencia hacia Cataluña. Y algunos nidos de ametralladoras que deberíamos encontrar también dentro de las posiciones establecidas en este conjunto defensivo. Y ahora continuamos. Sin embargo, no todas las defensas de las fortificaciones en el Col de Balaguer estarían compuestas de líneas de trincheras y puestos de observación. También estarían apoyadas por poderosas baterías de costa. Concretamente vamos a enseñarles la batería de costa sur,
la que fue terminada por el ejército republicano antes del avance franquista en Cataluña. En la construcción de estas fortificaciones se empleó al principio prisioneros de guerra franquistas provenientes principalmente del Frente de Aragón y que acababan en un campo de prisioneros cercano al Col de Balaguer, concretamente en el pueblo de Hospitalet del Infant. Y después, más avanzada la guerra, las fortificaciones serían realizadas por trabajadores voluntarios de la República, cuando los prisioneros de guerra serían trasladados ya hacia la zona de los Pirineos. Y aquí podemos ver los restos de lo que es la batería sur de las defensas republicanas del sector, que fue la única que se logró terminar. En principio estaba dispuesto que estuviera equipada con 4 piezas de artillería. Y se podrá apreciar que se hizo un diseño rectangular con diversos depósitos y habitaciones. Y en principio las piezas estaban acasamatadas. Eran piezas de calibre importante. Aquí vemos el espacio que se usa para evitar el retroceso de la pieza de artillería, que se mantenga en su posición. Esta se encuentra enladrillada, pero más adelante podemos ver hemos pasado ya una. La segunda pieza, aquí tenemos esta casamata abierta. Igualmente, aquí está para colocar la zapata de refuerzo. Y se puede ver que la casamata está abierta principalmente para cubrir un avance desde Valencia y después la posibilidad de un avance por el pequeño golfo que tenemos justamente al frente y que está justo detrás de la actual central nuclear que se encuentra en la zona. Aquí ha sido una pequeña curva. Hemos pasado 2 piezas de artillería que cubrían la zona de carretera. Aquí tenemos otro habitáculo. Y aquí tenemos este pequeño habitáculo excavado en la roca viva, que parece que no se hubiera llegado a terminar. Y aquí tenemos otra casamata en la que se puede apreciar, bueno, que el tiro está dirigido principalmente hacia la zona de la bahía para prevenir un desembarco, pero a la vez también se está queriendo prevenir un avance franquista desde Valencia. Vamos a poner por fuera para que puedan apreciar la batería en el conjunto. Se ha utilizado buen material para su construcción. 1, 2. Tercera casamata. Y en principio entramos por lo que era la cuarta. 4 casamatas en total. Y bien, ya llegamos al conjunto de fortificaciones de la batería de Costa Norte. Y aquí tenemos la línea de trincheras, que se las enseñamos en un momento. Pero quiero que noten que en este caso las defensas se encuentran orientadas hacia la playa y allí, justo en esta zona de costa, es donde se encuentra Hospitalet del Infant.
el pueblo del cual provenían los prisioneros de guerra que eran utilizados en la construcción de estas fortificaciones. Hecho el apunte, ahora empezamos el recorrido por la línea de trincheras, para que la puedan apreciar. Quiero que se note que efectivamente la línea de trincheras continuaba por aquí. Llegaba a este lugar que parece ser algún tipo de puesto de tirador, pero la trinchera fue excavada en la roca viva, como se puede apreciar, y continúa por todo el conjunto. Es muy interesante esta parte de la fortificación, con depósitos y almacenes subterráneos. Con refugios de personal, como pueden apreciar. Excavados completamente en la roca viva. Sencillamente maravilloso. Aquí tenemos una línea de trinchera que sale hacia el exterior, siempre dirigida hacia la costa. También quiero reseñar que aquí tenemos otro refugio de personal excavado en la roca. Estas fortificaciones fueron hechas de manera diferente a las anteriores que hemos visto, que estaban en el barranco. Han sido completamente hechas en la roca viva. De nuevo con otra salida hacia el exterior. En este caso se ve que conducían al camino. Mientras hacemos el recorrido por esta trinchera, voy a hacer la aclaratoria, o mejor dicho, la reseña, de que Cataluña fue una de las regiones más fortificadas de España por el ejército republicano. Por lo tanto, la densidad de construcciones en este sentido es bastante grande. En algunos casos, la densidad es bastante alta, por lo que en este sentido tendremos bastante cosa que explorar y que iremos mostrando en vídeos sucesivos. Hemos estado preparándonos todo este tiempo para reseñar este conflicto de manera correcta y fidedigna. Ahora llegó ese momento. Llegó el momento de exponer este conflicto y los lugares que tenemos pendientes de enseñar. Y ahora continuamos.
Y esto es todo sobre las fortificaciones del Col de Balaguer. Si te ha gustado este video, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.